Bueno, Shabbat Shalom. Vamos a seguir con el Shabbat, el estudio del Shabbat que nos corresponde, después de haber comido muy rico. Hombre, bastante, ¿eh? Y el postrecito, todo, muy rico, la verdad es que todo estuvo muy bueno. Bueno, es temprano, así que un saludo a todos los hermanos que están a la distancia. Baruch Hashem por cada uno de ellos, y Baruch Hashem porque pueden estar con nosotros así como si estuviéramos aquí, ¿no? Yo creo que esa es la idea. El objetivo de esto no es ser influencers, le llaman, ¿no? O bueno, sí, ser influencers, pero de la palabra, ¿no? Influenciar sobre la palabra del Señor a todo el más que pueda, ¿no? Pero la realidad es que no se trata de ser una red social, sino se trata de hacer una comunidad de creyentes, que todos seamos parte del pueblo de Dios de una manera activa, del pueblo de Elohim, de una manera activa, compartiendo los unos con los otros, tal y como lo dice Hechos 2:42, en más de una de las cosas que podemos compartir, en la comunión, porque cuando estamos así, reunidos, sentados, y estamos escuchando la Torah, y estamos estudiando, estamos en comunión. Edificándonos primeramente de lo que el Señor nos quiere decir, pero también en la comunión de los unos con los otros. Y oramos y alabamos al Señor, y vaya, o sea, el objetivo es que podamos estar lo más cerca posible, inclusive estando a la distancia, como Lucecita, que siempre está con nosotros en los estudios, como todos y cada uno de los hermanos de México que están allá, mi papá, mi hermano, o sea, todos, ¿no? Entonces, el saber eso, a mí es de mucho gozo, ¿no? Entonces, vamos a seguir con nuestro estudio. ¿Alguien se acuerda en qué capítulo nos quedamos? En el 11. Así que vamos a ir primero que nada, para tener un poquito de remembranza, en el 10. Vamos a ir al capítulo 10 primero, al 10, y vamos a leer del 8 al 12. ¿Vale? Y dice así: Cus también fue antepasado de Nimrod, el primer guerrero heroico de la tierra, ya que Nimrod fue el mejor cazador del mundo. Su nombre llegó a ser proverbial. La gente decía: este hombre es como Nimrod. O sea, el que llegara a ser proverbial significa que se ocupaba ya como parte del lenguaje natural de ellos en ese momento. Cuando eras bien bueno en algo, te decían: no, hombre, tú eres como Nimrod. ¿Entiendes? Así era la influencia de este hombre. ¿Por qué? Porque era el mejor cazador de aquellos días y de aquellos tiempos, ¿no? Entonces, dice el mejor cazador del mundo, en la versión que tengo yo aquí. El 10 dice: él construyó su reino en la tierra de Babilonia, en las ciudades de Babel, Erech, Acab y Calné. Desde ahí extendió su territorio a Asiria y construyó las ciudades de Nínive, Rehobot, Ir, Calá y Resén, la gran ciudad situada entre Nínive y Calá. Nimrod es un descendiente directo de Cam, les pongo yo aquí, ya como parte de lo que les quiero comentar, a través de Cus, y por ende, lamentablemente desinjertado también por las consecuencias del pecado de su antepasado, Cam. Era tal la influencia de Nimrod que era un precedente para la sociedad de esos tiempos, a modo de ejemplo a seguir. Escucha, siendo de tal influencia que la sociedad de esos tiempos, y aún mucho tiempo después, honraría y creería en Nimrod como en una deidad. No nos vamos a enganchar en todo este asunto de quién fue Nimrod y Semiramis y todo el rollo. Ya lo hemos explicado antes y en muchas ocasiones. Entonces vamos a seguir. En Bereshit 10:6 dice, un poquito antes, dice: los descendientes de Cam fueron Canaán,
Cus, Misraim y Fut. Canaán es el primer hijo de Cam y representa el principio de la estirpe del pecado, realmente, ¿no? Mismo que se ve reflejado en cada uno de sus descendientes. Y es algo terrible, pero es la realidad. Cada uno de ellos viene marcado por esta misma línea de pecado y esta misma línea de desinjerción. ¿Se acuerdan lo que dijo Noé? Propiamente lo maldijo, ¿no? Profetizó, pues no a favor, sino en contra del propio Canaán, que era descendiente de Cam por el pecado de Cam. Claro, el representante de ese pecado, o más visible, la representación más visible de ese pecado, era el incesto. ¿Vale? Tóquenle un poquito ahí, ¿no? Por favor. Y yo les pongo aquí un pequeño subtítulo. Casi no lo hago, pero en esta ocasión sí. Y les pongo la soberanía de Adonai, misericordia y amor sobre la maldad del hombre y la influencia de Satán. ¿Ok? Vamos ahora sí a Bereshit o Génesis 11. Perdón, pero ya saben que todos andamos malos y hay que tomar el tecito porque si no a media prédica me quedo sin voz. Bueno, dice, todos en la tierra tenían el mismo idioma y las mismas palabras. ¿Se acuerdan lo que dijimos la semana pasada? Cuando decía que cada uno tenía su propia lengua, ¿no? Pero en Bereshit 11 nos dice, todos tenían el mismo idioma y las mismas palabras. Y por eso llegamos a conclusión de que en realidad hablaban el mismo idioma, pero era la región o los regionalismos o como quisiéramos llamarle, lo que cambiaba y lo que tenían en su propia identidad, reflejado en la manera de hablar. Pero su idioma era el mismo. Y fíjate lo que les pongo yo aquí, aun cuando todos los hombres sobre la tierra eran descendientes de Noaj, el cual fue hallado recto a los ojos de Elohim, y compartían la misma lengua, y tal vez compartían los mismos deseos, lamentablemente no todos compartían por igual el deseo de obedecer al Señor. El deseo diligente para obedecer al Señor. Y lo que Hashem dio al hombre como una gran bendición, porque tú debes de saber que el lenguaje es una gran bendición. Porque debido a que hoy tenemos cómo comunicarnos, podemos ¿qué? Relacionarnos. Sí, relacionarnos. Pero imagina tú que yo ahorita, en este momento, estuviera hablando en chino cantonés, bueno, no, porque los chinos nos entenderían perfecto, y en un idioma que nadie entendiese. Por eso yo no comparto en absoluto el rollo este de las lenguas, ¿no? En absoluto. Imagina que yo estoy hablando en un idioma que nadie entiende y estoy declarando las verdades y las maravillas del Señor. Y todos así se me quedan viendo como diciendo, este brother está crazy, ¿qué onda? Porque no entendemos nada. ¿No podrías empezar a hablar en español? ¡Ey! ¿Tú hablas en español, no? Pues hablar en español para poder entender. ¿Tú sabes la bendición que es que el Señor les haya dado el mismo idioma a todos? Que todos podían conocer las verdades del Eterno que habían pasado de Adán, que fue el primero el que recibió del propio Elohim, hasta todas las generaciones, hasta llegar a Noah. ¿Te imaginas la gran bendición que resultaba que tuvieran el mismo idioma todos? Todos podían haber escuchado de las grandezas de Adonai. Todos podían haber escuchado de las leyes, de los preceptos y de la forma de vivir conforme a la voluntad del Creador. Pero fíjate nada más cómo se va a convertir esta parte del idioma en piedra de tropiezo, ¿no? Porque vas a ver lo que va a suceder ahorita.
de ser, es que el ser humano es experto en esto, en hacer esto que vamos a ver ahorita, en convertir la más grande de las bendiciones en la peor de las maldiciones. Lo mejor de lo que tenemos delante en piedra de tropiezo. Ahora, ya hemos escuchado alguna vez algo similar. Y si haces un poquito de memoria, creo que va a ser sencillo remembrar que algo que era fantásticamente increíble se convertía en piedra de tropiezo. ¿Saben de quién estoy hablando? Vamos primero a Corintios 1:23. Primera de Corintios 1:23. Y dice Shaul, ¿no? Shaul les dice a los corintios: nosotros predicamos a Mashiach, que para el judío resulta, ¿qué dice ahí en sus versiones? Esto es un insulto. Insulto, el tuyo dice. Se ofenden. Tropezadero. Pero ¿cómo puede ser que Yehoshua podía ser piedra de tropiezo para alguien? O sea, ¿tú te imaginas que Shaul estuviera diciendo: a quien predicamos es de tropiezo para muchos? ¿Por qué era de tropiezo para muchos? ¿Porque fuera malo en sí mismo? Porque exponía de manera tremenda la verdad de cada uno de nosotros. Lo que éramos o lo que somos, ¿no? Como dicen en México, sacaba los trapitos al sol. Mira esta versión: nosotros seguimos proclamando a Mashiach ejecutado en la estaca como un criminal. Para los judíos esto es un obstáculo, y para los griegos es un absurdo. Fíjate nada más lo que dice, es increíble esa versión, está buena, ¿eh? Es un obstáculo. Los judíos se ofenden, dicen a mí. Y los gentiles dicen que son puras tonterías. Es una locura. Sí, sin entendimiento, ¿no? Pero te das cuenta cómo algo tan increíble como es el propio Yehoshua, ¿no? Para el que no le honra, le sería mejor como piedra de tropiezo, así como obstáculo, sabiendo quién es Yehoshua. Escucha lo que voy a decir, y suena muy fuerte esto, pero le valdría mejor no haber nacido, ¿eh? Hombre, porque si no vas a reconocer al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y el que es el todo, ¿qué tipo de tropiezo va a ser en tu vida? Tal vez con lo último que te tropieces sea con el Mashiach para caer al abismo. ¿Te imaginas? Qué terrible, ¿no? Pero para el que camina con Yehoshua, Tropezar con él es de bendición. Tropezar con él será la mejor de las cosas que podría haber pasado. Porque dice la Escritura, ¿no? El que no camina conmigo, camina contra mí. Y el que no junta, desparrama. ¿No? El que no une, divide. Así el lenguaje era para todos los habitantes de la tierra en aquellos días, ¿no? La garantía de que todos y cada una de esas palabras de Noaj, porque ¿quién se las había dicho? Noaj a sus hijos, que era el pregonero de justicia, ¿no? Y todas esas palabras que se habían enseñado, ¿no? Podían llegar a los oídos de ellos, enseñándoles la Torá que recibió de sus padres y sus padres de sus padres, hasta llegar ¿a dónde? A Adán, que escuchó del Señor mismo, ¿no? Mientras se paseaba por el Gam, ¿no? Por el jardín, feliz. Fíjate, podía comunicárselo y todo el mundo entenderlas. Por eso quiero que vayas pensando en lo terrible de lo que va a suceder en el futuro. En este capítulo lo vamos a ver. O sea, lo dramático y lo impactante que va a ser el hecho de que no puedan entenderse uno al otro, después de haber tenido este galardón tan precioso, que era el poder entenderse, la misma lengua. Pero el hombre, les pongo yo aquí, lejos de buscar obedecer y con ello honrar al Creador por encima de todo, lamentablemente busca hacer
su propia voluntad. La instrucción de Adonai fue muy clara, ¿se acuerdan? Génesis 9:1. No vayan ahí, yo lo leo rápidamente. Elohim bendijo a Noah y a sus descendientes, diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense, ¿y qué? Llenen la tierra. O sea, expándanse, retáquenla, porque ustedes son los que van a repoblar la tierra entera, ¿no? Fíjate, tal y como sucede en el Edén, les pongo yo aquí, al principio, asimismo el día de hoy, la desobediencia, y también en aquellos días, fue y es para nosotros también el instrumento más eficaz en las manos de Hasatán. Si él logra y garantiza que nosotros empecemos a desobedecer, triunfo. Porque la desobediencia no es otra cosa más que ir en contra del propio Creador. Por eso, lo importante, lo necesario y lo extenuante de nuestro predicar continuo de David y mío, en función a buscar guardar la Torah. Los preceptos, los mandamientos, los procedimientos. Porque aquel que tenga esos procedimientos, esos mandamientos y ese actuar conforme a la Torah, estará lejos de Hasatán. Porque el que obedece, el que está atento, no cae en las redes de ese instrumento eficaz que es la desobediencia. Y poquito antes de la desobediencia, ¿sabes qué hace Satanás? El torpedo que lanza antes de la desobediencia, la ignorancia. Porque mientras más ignorante eres, no sabes ni por qué tropezaste. Yo no tenía ni idea. Ajá, vale. Y hemos dicho cuántas veces, llegas a Australia, por decir algo, y en el pueblecito más pequeño de Australia, lo que para ti es algo normal, ahí es un delito. Y cuando lo cometas, ¿qué te van a decir? Ay, bueno, le disculpamos porque usted no es de aquí. Venga, a pagar. La ley es la ley. ¿No? Hemos dicho ya antes que el orgullo exacerbado del hombre es y será también lo que sigue después de la desobediencia, ¿no? Porque el alimento del orgullo, yo siempre he visto al orgullo como un ser así monstruoso dentro de ti que está hambriento todo el tiempo quiere comer, no se llena. El orgullo no se llena. Y quiere comer, y quiere comer, y quiere crecer, y quiere hacerse enorme. Y por eso no hay otra forma de deshacerse del orgullo que matándolo. No puedes decir, bueno, solamente le voy a dar por las mañanas un chute de alimento al orgullo, con mis emociones, ¿no? Con mis deseos. ¿Qué tanto es tantito? Una vez al mes. Va a terminar por matarte. ¿No? Y de allí piedra de tropiezo para el que no conoce. ¿Alguien se acuerda? Bueno, no sé ni cómo, no recuerdo ni cómo se llamaba una serie de esas del pasado que pasaban en la televisión. Que eran estas series como muy tenebrosas, que pasaban temas medio escabrosos, ¿no? Y lo voy a hacer rápidamente el esbozo porque queda con esto que estoy diciendo. Y era la historia de un hombre que era sumamente alcohólico, que no podía parar de beber. Ya había perdido a toda su familia, amanecía desnudo en la calle, estaba completamente embrutecido todos los días. Y un día se encontró una tarjeta que decía, ¿quieres dejar de beber al día siguiente? Llámame. Ven, decía la dirección, ¿no? Y entonces se ve que el hombre llega muy mal y se para delante del consultorio de este hombre, toca, entra, lo atiende, un consultorio común y corriente, y le dice, bueno, pues ahora sí, quiero dejar de beber. ¿Cuánto va a costar? Le dice, no va a costar nada. En la etiqueta decía que era gratis y yo te lo voy a dar gratis. Le dice, nadie da nada gratis. Dice, te lo voy a dar gratis. Lo único que tienes que hacer es beber esta cápsula. Y dice el hombre, perdón, llevo 25 años bebiendo. He intentado todo.
las medicinas estas mágicas nada sirve. No puedo parar de beber. Y tú me dices que una capsulita, y le dice, yo solo te voy a decir que esto no tiene vuelta atrás. Si tú te tomas la capsulita, no hay vuelta atrás. Y el hombre está tan desesperado y tan deseoso de salir de esa vida miserable que le dice, dámela. Y se la bebe. ¿Qué va a ver por ahí? Espera, que ahí te voy a ver de qué va este asunto. Y así, en su escritorio, tenía él un frasco así enorme, de ese tamaño así, gigante así, cubierto como con un trapo, con una sabanita, una cobija, algo así, ¿no? Un cobertor que tenía ahí. Y entonces, ya que se lo bebió, le dice, bueno, pues ahora sí te voy a contar de qué va el tratamiento. Y cuando él abre esto, hay un animal terrible, como si fuese un 100 pies asquerosísimo, así terrible, brutal, ¿no? Y le dice a este hombre, este animalito que te acabas tú de tomar, porque te acabas de tomar el huevecillo de uno de esos animalitos, solo crece con alcohol. Uy, Dios mío. No manches. Si decides seguir bebiendo, Va a crecer. vas a morir, porque te va a comer por dentro. Pues tiene que ser delicado y tiene que cuidarse. No puedes tener contacto nunca más con el alcohol. Bueno, ahora de aquí en adelante, cuando piensas en tu orgullo, piensa en esto que te acabo de decir. En ese animalito dentro de ti, que está creciendo y te está destruyendo espiritualmente, acabando contigo. Y cada que tú lo alimentas, y cada que vas y le das de eso que le encanta al orgullo. ¿Acuerdan que hablamos de que también el conmiserarse y el menospreciarse forma parte del orgullo también? Piensa que tienes un bichito de esos, que naces con él, lamentablemente, y que el último día cuando el Señor nos haga y nos dé un cuerpo nuevo, no lo vas a volver a tener nunca más, pero ahorita lo tienes. Ese bichito que se llena que le llamaremos orgullo, ¿no? Que se alimenta de todas esas cosas que nosotros sabemos que van contrarias a la voluntad de Adonai, es el plan perfecto de Hasatán para destruir al hombre. La instrucción fue clara de parte de Elohim, pero el deseo del hombre de hacer su voluntad conforme a su concupiscencia, los deseos de su carne, su voluntad por encima de la de Adonai, fue mucho más fuerte. Y al día de hoy es lo mismo. Igual. ¿No? Ir en contra de la voluntad de Adonai porque no se acopla a lo que yo quiero, a lo que yo deseo. Eso es puro orgullo. Y el bichito sigue creciendo. Voy a buscarlo para por ahí de encontrar ese capítulo para que un día lo vean. No recuerdo ni cómo se llama el programa. Esas como historias desconocidas, esas cosas. Pero por ahí debe de andar. A mí me impactó muchísimo eso. Cuando yo lo vi era un niño, dije, wow, ¿no? Pero siempre he pensado en eso cuando hablamos de orgullo. De alimentar a ese ser que te está destruyendo y que tienes dentro. El verso 2 dice, mientras emigraban desde Oriente, se encontraron un valle, en la tierra del Siná y se establecieron ahí. Y fíjate cómo es muy significativo que especifique que ellos venían desde Oriente. ¿Se acuerdan que hemos dicho que representaba o significaba Oriente? Porque ¿se acuerdan que una vez dijimos, tenemos que investigar bien lo del Oriente porque no sabemos de qué va? Y después ya le encontramos el por qué, ¿no? El tabernáculo estaba orientado hacia el oriente, ¿no? La casa donde estaban los levitas y todo estaba hacia el oriente. Y siempre es hacia el oriente. ¿Por qué? ¿Se acuerdan qué significaba? Porque lo que tenía que ver con el oriente tenía que ver con lo que venía de la eternidad. De lo bueno, de lo que proviene de parte del Señor. Entonces, es significativo que diga
que ellos venían desde Oriente, pues el Oriente está íntimamente relacionado con la dirección de donde procede, lo que proviene del Eterno. Entonces, fíjate, todos los habitantes de la tierra, ¿de dónde provenían? De Shem, de Jafet y de Cam. Y ellos a su vez, ¿de dónde? Pues de Noaj. Noaj es lo más cercano que ellos tendrán de Hashem en la tierra, ¿no? Porque ya dijimos, Noaj no dejó de ser el pregonero de justicia que fue antes de subir al arca. Es que se embriagó y ya dejó de ser. No es cierto. No es cierto. Ya explicamos esa parte. Él nunca dejó de ser el pregonero de justicia que había sido. Entonces, todo lo que tenía que ver con Noaj, ¿tenía que ver con qué? Con el Oriente. Y si todos habían salido de Noaj, todos provenían del Oriente. ¿Sí vas entendiendo? Y entonces te ibas. Es muy significativo que diga que ellos venían del Oriente, porque significa que estaban yendo hacia ¿dónde? Lejos, caminando lejos del Oriente. Les pongo yo aquí, y muy seguramente instaba Noah a todos los descendientes y a sus propios hijos a ser conforme a la voluntad de Adonai. O sea, pregonaba la justicia. Perdón, Noah sería el Oriente para los hombres de aquellos días, para todo aquel que quisiera ir a Adonai, o sería el referente para caminar lejos de él también. ¿Estás de acuerdo? Porque si tú decides empezar a caminar hacia el lado contrario, entonces estarías alejándote. El verso dice que viajaron desde el oriente hasta encontrar la llanura del Sinar, y que muy seguramente sería ese el mejor lugar para pernoctar, para vivir, para quedarse. Significando esto que caminaban, que cada que caminaban, buscaban en realidad alejarse de Noah. Pero no solamente querían alejarse de Noah, sino ¿de quién? De la instrucción. Y si te alejas de la instrucción, te alejas del Eterno, ¿no? Mientras más lejos estés de la Torah, por eso me sorprende cuando muchos pastores y así hermanos de otras denominaciones dicen que la Torah tú no tienes ni siquiera que voltearla a ver. Hombre, pero si mientras más lejos estás de la instrucción de Dios, más lejos estás de Él. Claro. ¿No? Entonces, fíjate, les pongo yo aquí. Mientras que la instrucción de Hashem es de poblar la tierra entera, esparciéndose en ella los descendientes de cada uno de los hermanos, el de Cam, los descendientes de Cam, infectados por la misma raíz de la cual fue en su momento infectados los descendientes de Caín, y por eso vino el diluvio, y bajo la influencia del mismo engañador, porque el que engañó a Caín, engañó a, ¿cómo se llama? A Java, a Eva, y los está engañando a estos también. Y deciden reunirse. O sea, el problema no era alejarse, porque pues el llamado era, vayan, espárzanse por toda la tierra. El problema era que cuando encontraron el mejor lugar, dijeron, no sigamos caminando, sino todos reunámonos aquí, todos. Yendo en contra de la propia voluntad y de la instrucción del Padre, del Eterno, ¿no? Deciden reunirse y quedarse en un solo sitio para vivir. Ellos deciden asentarse ahí todos juntos e ignorar las instrucciones de Elohim. Resolvieron agradarse a sí mismos, ocupando la región más hermosa que habían encontrado. No importa lo que el Señor dijo, no hagan caso, ustedes vénganse a quedarse aquí. Y dijeron en el verso 3, unos a otros, vengan, hagamos ladrillos y cosámoslos. El ladrillo les servirá de piedra y el asfalto les servirá de mezcla. Hay muchas cosas en esto, muy significantes. Según los historiadores dicen que en esa región
no había ladrillo, no había piedras. No había piedra naturalmente. Porque ¿qué es lo que tú hacías para construir? Pues agarrabas piedras, rompías piedras, si es que eran muy grandes, y empezabas tú a moldar las piedras para construir. Por eso dice la piedra de ángulo. Se construía por medio de piedras, ¿no? Pero dicen los historiadores que en esa región no había piedras. El ladrillo era y es el único material usado para edificar en esa región. Fíjate, les pongo yo aquí, volviéndose el hombre, escucha esto, esclavo de su propio propósito. Si no había piedras ahí para edificar, ¿por qué se quedarían para edificar ahí? Y todos, ¿no? ¿Recuerdas qué era lo que hacían los hebreos cuando eran esclavos? Justo. La actividad que hacían ellos cuando eran esclavos era hacer ladrillos. Exacto. Ladrillos, hacían ladrillos. Trabajo forzoso. Lo natural habría sido tomar piedras para la edificación, pero deciden empezar a crear ladrillos. ¿A qué te suena esto? A mí, en lo particular, me suena que ellos querían mostrar o estaban mostrando que podían edificar aún sin lo que había provisto naturalmente en la creación Hashem. No importa, yo voy a crear y voy a edificar donde se me dé la gana, sin importar las órdenes de lo que el Señor nos ha dado. Ahora, les pongo yo aquí, ¿te parece similar esta situación a lo que vivimos actualmente? El hombre organizado y bien sincronizado para ir en pos ¿de qué? De su voluntad. Aunque ésta sea contraria a las instrucciones del Eterno, no importa. Tenemos todo lo necesario, ¿para qué? Para hacer lo que nosotros querramos. Desde leyes, reglas, ¿no? Les pongo yo aquí, fíjate, leyes y reglas para construir una supuesta mejor sociedad que terminará haciendo ¿qué? El control de todas las cosas, ¿no? Tener el control de sí misma, de la sociedad entera. Piensa, porque lo que sucedió en el pasado está sucediendo ahora. Y hubo juicios en el pasado y no tenemos por qué pensar que no habrá juicios que ya han sido anunciados en el futuro. ¿Ok? El 4 dice, ellos dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad con una torre que tenga su cúspide llegando al cielo, para podernos hacer un nombre para nosotros mismos y no seamos esparcidos por la tierra. ¿Te das cuenta de lo que están intentando hacer? Una torre que llega hasta el cielo, ¿no? Hasta la cúpula. ¿Cuál es la intención del hombre al hacer esto? ¿Cuál es su verdadera intención? Según teólogos, comentaristas e historiadores, si lo buscas por donde quieras, la razón fundamental por la cual los pueblos de aquellos días se asentaron en el Sinar y deciden edificar una gran ciudad era no obedecer las instrucciones precisas que Hashem había dado. O sea, literalmente ir en contra de Dios. De forma, ¿cómo se le llama eso? Cuando tú eres alguien que va en contra de la voluntad de tu autoridad. Un rebelde. Exactamente. Exactamente. Es la Torre de Babel actual, dice Israel. Así es. La Torre de Babel al día de hoy es mucho más tangible, mucho más fácil de ver que la que se construyó en aquellos días. La Torre de Babel no es más que el anhelo de mostrar que pueden llegar tan lejos como ellos lo decidan. Esta torre, bueno, ese es el anhelo, que realmente pudieran hacerlo. Hombre, el Señor no se preocupaba por eso. La preocupación no era que llegaran
hasta el cielo. No es esa la preocupación. O no es eso por lo que el Señor está empezando a hacer cosas con respecto a la actitud que ellos están tomando. Esta torre o edificación responde perfectamente a la figura de un sigurat. ¿Saben lo que era un sigurat? Bueno, pues un sigurat no es otra cosa que una edificación escalonada con propósitos religiosos. Escucha esto, Y no es que ellos quisieran edificar un templo para exaltar al Creador. Es que aquí es donde te das cuenta. Mira, estábamos hablando el otro día con un amigo y le decíamos, ¿no? El enfermo se reconoce ¿por qué? Por los síntomas, ¿no? El que tiene síntomas, pues es el que está enfermo. Y los síntomas de estos que están construyendo cosas, que se están juntando y que están ignorando lo que Dios les ha enseñado, son síntomas de una enfermedad brutal que se llama rebelión, rebeldía, ¿no? Fíjate, ellos no es que quisieran hacer una exaltación al Creador haciendo este sigurat, no, sino más bien es una edificación que exalte al hombre como el centro de todo. O sea, que es una autoexaltación, por lo cual ellos están haciendo esa torre, esa estructura escalonada. La palabra en hebreo, les pongo yo aquí, para nombre, es la palabra Shem. Así como el nombre de Shem, el hijo de Noah, así igual es Shem. Bíblicamente, el nombre de una persona representa no solo su nombre. ¿Por qué insistimos nosotros tantas veces, ¿no? En decir los nombres tal cuales son, sin cambios. ¿Por qué no le llamamos Jesús a Yehoshua? Pues porque Yehoshua tiene un significado que no tiene Jesús. Y cuando dice la palabra que fue un nombre dado a los hombres, por sobre todo nombre en el cual hay autoridad, Jesús no es ese nombre. Perdón, lamentablemente, Jesús no es ese nombre, ¿no? El nombre del que estamos hablando, ¿no? Denota su autoridad, lo que significa Dios mismo salvando. ¿Te imaginas que quitemos el significado? Entonces, ellos se hicieron o se estaban queriendo hacer un nombre. ¿Por qué? Porque la palabra nombre, ¿no?, representa el carácter, la autoridad, el propósito, inclusive el testimonio o la fama de esa persona. Entonces dice que hagan un figurado, una torre que llegara hasta el cielo para hacerse ¿qué? ¿Un qué? Un nombre. Hagámonos un nombre, dice. Exactamente. Lo que ellos estaban buscando era la fama. El que las generaciones y las generaciones los recordaran como aquellos que fueron en pos de lo que se les dio la gana, aún por encima de Dios. ¿Te das cuenta de lo terrible? Entonces, lo que estos hombres están buscando es tener su propia autoridad por encima de la de Elohim. Cumplir con su propósito, no el de Elohim. Y por ende, ser conocidos por encima del propio Creador. Y muchas veces es lo que busca el ser humano, el protagonismo en todo y delante de todo. Exactamente. Chavilo, ábrele a Jorge que está afuera. Porfa, ¿no? Es que no tocó ni nada. ¿No? Ahora, que ellos estén anhelando ser conocidos por encima de Hashem, ¿a qué te suena? Querían ser más que él. Querían ser más que él. Claro.
suena a rebeldía pura y dura. ¿No es así? Rebeldía pura y dura. Y no es que ellos pudieran hacer una torre tan alta que pudiera llegar hasta el cielo, les pongo yo aquí. No. Sino demostrar y demostrarse que lo que Elohim había dicho no tenía peso alguno en sus vidas. Ya que ellos pueden, desean y harán lo que se les antoje, convirtiéndose en su propio Adón, en su propio Señor. ¿No? No necesitamos tener un Señor. Por eso no me resulta nada raro que hayan exaltado a Nimrod como lo exaltaron. ¿Se acuerdan cuándo sucedió esto? Estamos estudiándolo. Queremos que un rey como todos los demás pueblos. Hombre, pero este rey les va a quitar a sus hijos, los va a cundir de impuestos, sus tierras, inclusive sus mujeres, sus hijas. No importa, tráenos un rey. Y lo que es no saber diferenciar entre escuchar y oír. Así es. Hombre. No pusieron atención a lo que venían las consecuencias y llegaron a tener un rey. Literalmente deciden hacerse un nombre propio, como dice el versículo, conforme su deseo, desarraigándose de toda identidad que les dio el Señor, que les dio el Creador. Y la peor parte de toda, es que deciden hacer esta gran edificación por si el Señor decide volver a inundar la tierra, según datan algunos historiadores, ¿no? Literalmente están ignorando a Hashem, no solo en sus instrucciones, sino en sus promesas, ¿no? ¿Qué le prometió Elohim a Noah? Que nunca más volvería a inundar la tierra. De hecho, les da una señal preciosa, que es el arco en las nubes. El arco iris. Literalmente están ignorando a Hashem no solo en sus instrucciones, sino en sus promesas. La construcción de esta torre, por donde lo quieras ver, y de la forma que lo quieras ver, y desde el ángulo que lo quieras ver, deshonra a Elohim. Así es. Están buscando hacer su propia voluntad por encima de la del Creador. Y Adonai descendió para ver la ciudad y la torre que la gente estaba edificando. Ahora, nosotros debemos entender algo. Elohim es omnisciente, omnipresente, ¿no? Omnipotente, claro, y visita el corazón de cada hombre y mujer. ¿Estás de acuerdo? Hashem conoce el corazón de cada uno de nosotros, de cada uno de las personas que estaban haciendo esta edificación, pero no solo su corazón, sino sus intenciones. ¿Vale? Ya hemos dicho muchas veces antes que cuando leamos que Adonai descendió, visitó o vino antes de Yehoshua HaMashiach, en realidad estaba enviando a un Elohim. Un malaj, exactamente. Un malaj que ejecutara la voluntad suya. Y hemos dicho antes ya que hasta como si fuese un embajador que representa a quien le envía. Se llama ángel. Ángel. Ángel, malaj. Malaj. Malaj, enviado. Enviado. Y entonces, cuando tú eres embajador de un país y te presentas ante el gobierno de ese país, es el equivalente a que hubiera ido el primer ministro, el presidente o quien sea que sea la mayor autoridad de ese país. Por eso a los embajadores se les trata de una manera exacerbadamente, ¿cómo se llama? Condescendiente, como si fuera el propio presidente. Inmunidad, de las propias leyes del lugar. Ahí sí, siendo el embajador te puedes pasar el alto y ni quien te diga nada, ¿no? Porque el embajador es el que representa al propio al que lo está enviando, ¿ok? Entonces,
quiero que quede para nosotros muy claro que cuando dice que descendió, no significa que el Señor mismo descendió, ¿no? Les pongo yo aquí, porque a la tierra Hashem ha venido una sola vez. Va a venir otra, pero ha venido una sola vez, se humilló una sola vez, se despojó de su deidad una sola vez. Hashem no ha venido muchas veces, y mucho menos en la figura de Yehoshua cada vez, o sea, como sugiere la tradición cristiana. En la tradición cristiana, en la tradición evangélica, le llaman a Yehoshua como el ángel del Señor, que se le apareció a Abraham junto con otros dos, a Jacob, ¿no? Me da mucha risa porque pues hay series bíblicas que a veces vemos y pues hay cositas que no tienen muy bien cimentadas, ¿no? Pues tienen la tradición evangélica de toda la vida y lo que no pueden explicar porque no les llega hasta ahí el entendimiento, pues se limitan a hacer lo que dice ahí, ¿no? Pero a veces ponen interpretaciones que no son muy adecuadas. Y ahí ves a Jacob, el mismo personaje que representa a Yehoshua en sus otras series, haciendo la ilusión de que es Yehoshua, ¿no? O el ángel que está visitando a Abraham, pues es el propio Yehoshua para la serie como te lo están presentando. Cosa que es totalmente erróneo, absurdo, no, eso no va por ahí. ¿No? No les pongo yo aquí. Hashem se humilló a sí mismo una sola vez y fue para morir en la cruz y perdonar todos los pecados de aquel que se rinda a él. No ha venido muchas veces. Y cuando dice que descendió para ver la maldad o para ver a la torre cómo estaba construyendo, no es que el Señor se asomara desde el cielo. Vamos a ver qué pasó. Vamos a bajar unos cuantos kilómetros de la altura para ver qué pasó. Hombre, estamos hablando del Creador. Sino más bien estaba ejecutándose o empezaba a ejecutarse ya lo que Dios estaba planeando para ellos. Para resolver este pequeño asunto del orgullo que llevaban dentro, exacerbado, y que los estaba matando, ¿no? O que los iba a matar, porque imagínate que Él permitiera que esto hubiera seguido. ¿Se acuerdan del animalito que llevamos dentro? ¿Se imaginan la torre? Eran pero festines de orgullo y soberbia para el animalito que llevamos dentro. ¿Tú crees que el Señor iba a permitir eso? En amor, en misericordia y en bondad. Y el sentido del versículo, al decir que descendió, es que visitó las intenciones del hombre al edificar esa torre, ¿no? El verso 6 dice, Adonai dijo, mira, la gente se ha unido, ellos tienen una misma lengua y mira lo que están empezando a hacer. A este ritmo, nada de lo que se han empeñado en hacer será imposible para ellos. Y cuando yo leí esto, dije, claro, seguirán exacerbando el orgullo hasta las últimas consecuencias. No va a haber quien los pare, ni que los pare. Mucha gente malinterpreta eso como si el dicho ese de que Dios mismo dijera que podrían llegar a donde ellos quisieran, como si fuese algo positivo. O sea, claro, ponerse hasta la altura de Dios. Claro, ¿no? Como, sí, es que Dios te hizo el campeón que eres, el campeón que llevas dentro, ¿no? Hombre, qué pena, ¿no? Pero no es así. En internet lo puedes ver de esas cosas. Claro, pero qué pena. En la realidad es que es todo lo contrario. Entonces, fíjate lo que dice Bereshit 3, del 22 al 24. Ya estuvimos ahí, ya pasamos por ahí, pero vamos a leerlo rápidamente. A ver si se acuerdan de algo. Bereshit 3, del 22 al 24. O sea, Génesis 3, del 22 al 24. Y dice, luego Hashem Elohim dijo, ahora que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, y ya lo explicamos esto, no nos vamos a meter a ver esa parte, lo vamos a leer literalmente como dice la versión.
conocedor del bien y el mal, si alarga la mano y toma del árbol de la vida y come, vivirá para siempre. Por eso Hashem, Elohim, los expulsó del huerto del Edén para que labraran el suelo de donde él los había sacado. Echó al hombre y puso al oriente del huerto del Edén los querubines y la llameante espada giratoria para cerrar el camino hacia el árbol de la vida. ¿Por qué leemos este versículo? ¿Cuál es el objetivo de que nosotros leamos este versículo? Porque es muy similar a lo que va a suceder en este momento. El Señor visitó la maldad que había llegado a los corazones tanto de Jabá como de Adán. Cuando les pregunta, ¿se acuerdan? ¿Quién te dijo eso? ¿Dónde estás? Él visitó la maldad de ellos en ese momento, igual que está visitándolos en este momento. Y va a suceder algo muy similar, un juicio que no es de muerte, pero que sí va a marcar al ser humano en esos momentos, tal y como marcó a Adán. Porque el juicio de Adonai no fue de muerte, lo que fue de muerte fue lo que ellos hicieron antes del juicio. Pues de muerte espiritual, ¿estamos de acuerdo? Haber comido del conocimiento del mal sí que los mató espiritualmente. Los separó, los desconectó y llevan a morir, cosa que no iba a suceder antes, ¿no? Entonces el juicio de Adonai, que es sacarlos del Edén y no permitirles que comieran del árbol del conocimiento del árbol de la vida, era que si comían del árbol de la vida iban a ser eternos ya con esa condición caída. ¿Era un juicio de maldad del Señor en contra de ellos? No, era un juicio de bondad, aunque parecía muy malo para ellos. Pero Señor, ya vamos a tener que trabajar la tierra, ya no vamos a tener entonces el conocimiento tuyo hacia la mano como en el Edén. No, ya no. Pero Señor, ¿por qué haces esto? No lo hice yo, lo hicieron ustedes. Y yo estoy asegurándome de que un día yo daré la libertad que ustedes hoy perdieron. Pero si permito que coman de este conocimiento, del árbol de la vida, con este conocimiento que tienen dentro, serán eternamente así. Y tal vez, no sé, eso no lo dice la Escritura, pero pensemos, la única resolución del Señor hubiera sido entonces eliminarnos. Bueno, no a nosotros, sino a los padres, ¿no? Claro, pero en su misericordia y en su amor, ¿qué resuelve? ¡Fum! Lo saco. Y es más, ¿se acuerdan que el Señor, y lo estudiamos ya en Bereshit, ¿no? Él le presentó cómo iba a salir del costado la libre. La libre. Eva, que representaba ¿a quién? Que representaba al pueblo, a la esposa, con la que al final el Señor, cuando la haya limpiado, restaurado y transformado, se casará y habrá bodas, ¿no? Por eso en la boda que estuvimos ahorita de Eliseo y Sandrita, yo les decía, cada que vayan a una boda, piensen en la relación del Señor y su iglesia, del Señor y su pueblo, ¿no? Claro, porque es la representación de lo que sucederá. Entonces, les pongo yo aquí, toda esta gente está asociada al pecado en una sola intención. Se han asociado específicamente a la rebelión y a la desobediencia. No es que Elohim, les pongo yo aquí, le preocupe lo que se propongan hacer, ¿no? Lo lleven a cabo o no. Lo que en realidad está evitando a Adonai es que el hombre adquiera la rebeldía como parte de sí mismo. ¿Se acuerdan por qué los expulsó del Gran Edén? Y por eso leímos lo que leímos antes. Para evitar que el hombre fuera eterno en su maldad. ¿Qué está haciendo? Imagínate que el Señor les deja hacer. Por eso dice, y ciertamente harán todo lo que ellos quieran, si los dejamos. Pero ¿sabes a qué se refiere eso? Se van a destruir. Van a terminar autodestruyéndose. Van a terminar matándose, porque es muy fácil de mirar, ¿eh?
Y una vez que lleguen a la parte más alta y digan, ya no podemos seguir más porque ya no nos da el oxígeno, ¿no? Porque no sé si lo sepas, pero cuando tú subes una montaña, vas a ver qué va a pasar cuando llegues a 3.000, 4.000 metros de altura. Ya, bueno, a los bolivianos deben de saber bien, perfectamente, ¿no? Ya hay ciudades en donde ya se te empieza a ir hasta la onda. Hay males para los que suben, para montañistas, ¿no? Por la falta de oxígeno. Mal de montaña. Imagínate que llegara, no, ya no podemos seguir subiendo, es más, imagínate, ya mejor aquí le paramos. Bueno, ¿y ahora quién va a gobernar aquí arriba? Porque el Señor no es quien gobierna, ¿eh? Ya llegando ahí no le van a hacer el gobierno al Señor. ¿Te imaginas en qué va a terminar eso? Terminarán aventándose por la montaña todos, o por la torre todos. El orgullo exacerbado, alimentándose una y otra vez, ¿no? No le preocupa al Señor esto. En la realidad está evitando a Adonai, ¿no?, que el hombre adquiera la rebeldía como parte ya de su estructura, porque si los deja así, y ellos solos están poblando la tierra, ¿cómo serán sus descendencias? Para ir en pos de lo que dicte su concupiscencia y su corazón y sus deseos. Pues no. Porque Hashem sabe que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Y lo llevará al fracaso, al dolor y a estar lejos, muy, muy lejos de su Creador. El verso 7 dice, ya casi terminamos, nos faltan 2 versos más, pero como 2 horas. No es cierto. Ahora pues, dice, en Bereshit 11, el verso 7, nuestro texto base, ¿ok? Dice, ahora pues descendamos y confundamos su lenguaje para que no pueda entenderse el habla del uno al otro. ¿Se acuerdan del regalo precioso que el Señor les había dado a ellos? Que era el lenguaje, el mismo lenguaje, para que todos supieran y pudieran escuchar las mismas cosas y las mismas verdades del Señor y tener cimientos firmes y fuertes para una sociedad que escuchó lo que Noah le había dicho a Shem y lo que Shem le había dicho a sus hijos y lo que Cam debería haber escuchado y haberle dado a Canaán y haberle dado a Cus y haber... Bueno, pues ese privilegio que el hombre tenía, que era el escuchar el mismo idioma todos y hablarlo, en este momento el Señor estaba determinando que no iba a poder ser más. Ahora pues descendamos y confundamos su lenguaje para que no pueda entenderse el habla del uno al otro. Cada que leamos que Hashem habla en plural, esa es otra de las cosas. Y siempre es importante irlo advirtiendo porque siempre hay alguien quizá escuchando que no ha escuchado esto antes y es bueno decirlo, ¿no? Cada que escuchemos que en la Torá se habla de Hashem hablando en plural, como en este caso, debemos recordar y saber que Adonai Echad. Así es, uno es. De hecho, lo cantamos siempre, ¿no? Cuando empezamos en nuestro estudio. Y en la boda de Sandrita y Eliseo lo cantamos también. Y lo declaramos también. Porque es una declaración que nos hace saber que nuestro Dios uno es. Que el Señor es uno. Que no son 2, que no son 3 y que no son 20. ¿No? Adonai uno es. Como lo dice él mismo en su palabra. En Devarim 6:4. Entonces, ¿por qué dice descendamos? ¿A quién le habla? ¿Qué es lo que está diciendo? Se lo había preguntado antes. Bueno, tal y como leímos en Bereshit 3:22, son los atributos, porque en el Bereshit 3:22 que también le dice que el hombre ya se hizo como nosotros, dice, ¿no? Como si le estuviera hablando a los ángeles o a sus canchanchanes o a sus meros. A ver, el capitán del ejército, venga, Miguel, ya se hizo como nosotros. No está diciendo eso. No. Son los atributos de Elohim, de Hashem, de la Va, los que se manifiestan para actuar conforme a la voluntad de Él mismo.
Y cuando dice hagamos, cuando dice ejecutemos, no se está refiriendo a otro que está al lado y hablándole a alguien más. Está hablando con sus propios, son los propios atributos de Adonai. Y en este caso es amor, misericordia, ¿no? Shalom, los que se están manifestando para no permitir que se destruyan a sí mismos ellos. Y ejecutan la orden para que se confundan las lenguas. Hashem confunde a cada uno de ellos no como una acción del mal, no como para hacerle el mal al hombre, sino así, les pongo yo aquí, como expulsó a Adán y a Eva para que no coman del árbol de la vida y se vuelvan eternos, así, en esa condición caída y de pecado, de igual forma confunde a cada uno de ellos, pues si ellos continúan juntos hablando el mismo idioma, yo les pongo aquí, fíjate, se fundaría la sociedad más perdida y caída de toda la historia. Claro, porque esto dejó un precedente para el hombre, ¿eh? Hombre, imagínate lo que sucedió. ¿Saben que es de parte de Hashem el juicio? Pero si el Señor no hubiera hecho nada y hubiera permitido que ellos continuaran en esa misma línea, si aún así, ¿cuánta idolatría surgió? Si aún así, claro. Diferentes idiomas, pero agarraron la idolatría. Ahorita, fíjate, con base y cimientos en la mentira y en la desobediencia, ¿no? Ahora fíjate, Heródoto, el historiador, dice que todas las culturas de la tierra provienen ¿de dónde? De Babilonia. Es muy famoso, muy común esto, muy sabido. Y es que es de ahí donde se fueron confundidos, ¿no? Claro, de tal forma que surgen de ahí nuevas lenguas. Diferentes, como hoy se conoce, idiomas. Claro, lenguas, idiomas, dialectos. Y tiene mucho sentido, les pongo yo aquí, porque cuando tú miras la forma más primitiva de la cultura y la religión de todo el mundo, todos apuntan a las mismas formas idólatras. ¿Te has fijado? Sí, sí. La misma idolatría que hay en Machu Picchu, en el Alto Perú, es la misma idolatría, pero con otro nombre, que hay en China, que hay en México, que hay en Tajín, claro. ¿Qué te dijo? Sí. Hombre. Y que hay en Chichén Itzá, y que también hubo aquí, porque todos, escúchame bien, ¿adoraban a quién? Todos adoraban a quién. Todos apuntan a las mismas formas idólatras. La adoración al sol. El sol invicto, ¿se acuerdan de los griegos? Y después de los romanos, ¿no? La adoración al sol, a la luna, a los astros. Y tú vas con los druidas y ¿sabes lo que creían los druidas? Lo mismo. Todas las culturas, ¿cómo se llama? Ancestrales, caen en lo mismo. Fíjate. Y casualmente, escucha esto, este es un dato muy interesante. La cultura o civilización que no se asimila a ello son los descendientes ¿de quién? Dile que no grite más. ¿Quiénes son? ¿De quién son los descendientes que no se asimilan? ¿Quiénes son los únicos que son monoteístas desde siempre, de alguna manera? Los de Shem. Los descendientes de Shem. Así es. Fíjate, pero esto no es una casualidad. Ellos son los descendientes de Shem. ¿Y sabes cómo se les conoce? Como los semitas.
los que no buscaban hacerse un nombre, ya que ellos ya tenían el nombre e identidad ¿de quién? De su creador. Esa identidad que él les había dado, ¿no? Hashem confunde, creo yo, como pensamiento propio, no solo el habla de ellos, sino el entendimiento mismo de cada uno de los que estaban en ese momento haciendo estas cosas, disuadiendo ese deseo colectivo de no necesitar a su creador, porque eso era lo que estaban buscando, exponencialmente, exacerbadamente, decir en su corazón: no hay Dios. ¿No es cierto? Cada uno tan soberbio que al buscar su propio deseo terminan por querer ser ellos su propio Dios. Ni nos suena parecido esto, al día de hoy. Cada uno de ellos termina por abandonar la unidad para buscar alejarse de Hashem. El exacerbado orgullo que los unía ahora los divide y confunde. Vamos a leer Romanos 1:21 al 25. Romanos 1:21 al 25. Ya vamos a acabar, ya casi terminamos. Es cierto, dice Romanos, Shaul hablándole a los romanos, en el capítulo 1, en el verso 21, dice: es cierto, ellos conocieron a Elohim, pero no quisieron adorarlo como Elohim, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Elohim. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. ¿Ya escuchaste lo que dice Shaul a los romanos? El resultado de alejarte de Dios, de Elohim, da una mente que queda en oscuridad y confusión. Si el Señor no hubiera confundido las lenguas de ellos, hubiera habido solo oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar a Elohim, inmortal y glorioso, rindieron culto a los ídolos que ellos mismos se hicieron con formas de simples mortales, de aves, de animales, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces Adonai los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Elohim por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Hashem creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza por los siglos de los siglos. Creo que Shaul esboza muy bien lo que estaba sucediendo, o podemos ocupar lo que Shaul nos dice para entender lo que estaba sucediendo en el corazón de todos y cada uno de los que estaban ahí en Babel, haciendo su sigurat, su torrecita, ¿no? El 8 dice, de nuestro texto base en el capítulo 11, así que de ahí, de Bereshit, así que de ahí Adonai los esparció por toda la faz de la tierra, y ellos dejaron de edificar la ciudad y la torre. Cuando escuchamos que dice que los esparció por toda la faz de la tierra, ¿qué está haciendo el Señor? Cumpliendo su voluntad. Hombre, qué sencillo hubiera sido que ellos hubieran obedecido desde un principio. No, decía David en la mañana, tuvieron que recibir el collejazo divino, ¿no? El zape divino. De igual forma tuvieron aquí que recibir ellos la corrección, porque el que ama corrige. Así, les pongo yo aquí, fueron frustrados las formas, ¿no? Y los propósitos de estos que iban en contra de lo que Elohim estaba enseñando, de lo que Elohim les había instruido, y fueron obligados a la dispersión de la que ellos mismos se habían confabulado para evitar. Es solamente por las Escrituras, les pongo yo aquí, como podremos
como aprendemos el verdadero origen de las diferentes naciones e idiomas en el mundo. Por el milagro de las lenguas, los hombres fueron esparcidos, cumpliéndose así la propia voluntad de Hashem. Y luego dice nuestro verso 9, ya para terminar, casi. Por esta razón es llamada Babel. ¿Qué significa Babel? Confusión. Porque ahí Adonai confundió los labios de toda la tierra y de ahí Adonai los esparció por toda la tierra. ¿Ven? Si Hashem no hubiera esparcido a todos los pueblos de ese momento, muy seguramente hubiera terminado igual que antes del diluvio. Terrible. Organizados a favor suyo y en contra deliberadamente de la voluntad de Hashem. La construcción de la Torre de Babel, le escribo yo, ilustra el rechazo continuo del hombre de depender del Creador de todas las cosas y obedecer el propósito divino obedecer el propósito divino, desobedecer el propósito divino para la humanidad, ¿no? Toda expresión que tenía que ver con esta torre hablaba de deshonra para Dios. Esta sección complementa el capítulo 10 o el final del capítulo 10 y provee la explicación adecuada a la diversidad de lenguas y naciones y al estado de confusión y desunión en que vive la humanidad, les pongo yo aquí. La actitud desafiante de la humanidad se ve a través de las siguientes acciones. Las naciones del mundo, en su unidad y relación mutua, deciden cooperar en un proyecto, ¿no?, de afirmar su grandeza y evitar ser esparcidos, perdiendo así el poder que dan las masas, poder que a los ojos de Elohim no es nada. Este proyecto se concreta en la construcción de una ciudad central y permanente con una torre. ¿Qué es lo que hacen hoy los que quieren gobernar? Sectores. Sectorizas, delimitas, juntas, porque así va a ser mucho más fácil. El enemigo, les pongo yo aquí, ya vamos a acabar, no ha desistido de su proyecto. Un solo gobierno, un solo sistema, un solo orden. A lo largo de la historia, el enemigo ha seguido firme en la intención de crear un solo orden de cosas. Esto no es nuevo. Una sola sociedad, una sola religión, un solo sistema, ¿no?, con el cual tener el control del hombre. ¿Se acuerdan cuál fue el idioma que se propuso en algún momento para que todos los países del mundo lo adoptaran como una segunda lengua, pero todos los demás pudieran entenderse? No. ¿Aparece ahí entre los idiomas, No. No se habla en ningún lado. Pero es un idioma, ¿cómo? ¿Cuál es el idioma que se creó hace muchísimo tiempo con la idea y el pensamiento de que todos lo aprendieran, aparte de su propio idioma, para poder tener una comunicación? Ese fue un intento, No. Se llama Esperanto. Y si no lo conocen, pues en todas las instalaciones de cualquier software que te puedas imaginar, aparece el famoso Esperanto. Y el Esperanto, y sigue esperando, fue un idioma que se creó con la firme convicción de que todos hablaran el mismo idioma. El Esperanto. Yo sé, no es común de conocerlo, ¿no? En el 2006 fue ya quitado, Ya, bueno, pues todas las instalaciones de Microsoft y de cualquier software todavía te aparece por ahí. Desistieron, claudicaron de eso, ¿no? Vale, fíjate, en el 2006 apenas en el 2006 se claudicó de ese intento de hacer eso, el Esperanto, ¿no? Ahora están con el inglés. Ahora quieren que sea el inglés, claro. Pero fíjate, sería mucho más fácil que fuera el español, porque hay más humanos en la tierra hablando español que cualquier idioma. Lo que pasa es que el inglés es un idioma que se habla dualmente, aparte del idioma que se
como una universalidad en el idioma, ¿no? Pero seguirán intentando hasta. Hombre, Aquí me dice la lengua planificada internacional más difundida y hablada en el mundo. Yo acabo de enterarme recién cómo que habla en el mundo. ¿cuál? Lo que has dicho. El famoso Esperanto. Hombre, nadie lo habla el Esperanto. Por eso, Pero bueno, no. porque dice que es mentira. No es una casualidad que este sistema, en este nuevo orden, tenga una agenda tan bien definida en contra de la voluntad e instrucciones de Hashem. Si tú observas a la conciencia, ¿cuál es la intención de la agenda del hombre actual? Toda. Tú observa concienzudamente la agenda actual para que el hombre sea el centro de todas las cosas. Todas son en contra de la Torah. Date cuenta. Mira, la sexualidad del hombre, la forma de tratar los recursos naturales, la forma de tratar con la tierra, el campo, el clima, la educación, la sociedad, la reproducción, todo rompe Por todo lo que ha hecho el Creador. con lo que ha hecho el Creador. En este nuevo orden, todo es antitorah. Date cuenta, todo es antitorah. La música, el entretenimiento, todo en algún grado son relojim. Estaba viendo un documentalillo de esos, ya sabes, de los, no tiktokeros porque no tengo TikTok, pero que aparecen por ahí, ¿no? En la red, que analiza todas las caricaturas de Disney. Madre mía, ¿cómo fue que pudimos ver tantos años? Inclusive no, es que las caricaturas de antes eran bien inocentes. ¿Qué, papá? Tienen de todo y por su orden. Cosas sexuales, cosas de control, Primado negativo, sí. puro primado negativo horrible, ¿no? ¿Hay otro pájaro loco? Hombre, todo lo que tú le quieras poner. El pájaro loco para cualquier niño es la enseñanza misma de la desobediencia. Pues sí. Y como bien dice Israel, todo se debe de cumplir al pie de la letra, porque así Hashem lo ha determinado. Y mientras más veamos que esto se cumple y de la manera acelerada como lo está sucediendo, pues más debemos saber que el Señor está pronto en venir, ¿no? Pero fíjate, ¿no? Todo deshonra en algún grado. Y al mismo tiempo, o sea, deshonra a Hashem, y al mismo tiempo quita dignidad e integridad al hombre. Date cuenta, todo lo que se promueve hoy día rompe la integridad del hombre. Es más, el concepto de integridad de un hombre y una mujer ya no tiene nada que ver con lo que era antes. Ha sido hasta transformado, quitado, cambiado, ¿no? Comiendo insectos, llamando bueno a lo malo y a lo malo bueno, dejando de hacer lo que es correcto por empezar a tener prácticas desordenadas, ¿no? Debemos estar atentos, les pongo, muy atentos a no formar parte. Escúchenme, por favor. Si se perdieron todo el estudio, no se pierdan esto. Debemos estar atentos, muy atentos a no formar parte en ningún grado del actual Babel. En ningún grado. En ninguno. Ni con la musiquita, es que suena bien. Es famoso. Todo el mundo le escucha. No. Pero si las películas de los Avengers, no te encargo, es que están bien chulas. No están chulas. Harry Potter. Ah, no, Potter, ¿verdad? ¿No? Potter. El Señor de los Anillos. Uy, el Señor de los Anillos. O sea, mira, hay el propio Star Wars, brother. Con todo el dolor de mi corazón, pero también Star Wars. ¿Sabes? Todo, brother. No todo. No, eso no. No, pero la realidad es que sabes
no dejemos y no permitamos asociarnos en ningún grado con la actual Babel, en ninguna de sus muchas ramas de influencia. Porque cuando nosotros, les pongo yo aquí, creemos en algún departamento en nuestra vida y cedemos tantito en alguna parte de nuestra vida, muy seguramente con el paso del tiempo terminaremos cediendo por completo y sin que ni siquiera nos demos cuenta. ¿Me entiendes? Si tú decides abrir la puerta tantito, nada más para que entre un poquito, cuando menos te vas a dar cuenta, vas a tener a Hasatán en tu vida dentro, dominando todas y cada una de las áreas de tu vida. Segunda de Timoteo 3. Leo yo. También debes saber, le dice Shaul a Timoteo, también debes saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos, en algunas Biblias dice peligrosos, en la mía dice difíciles, porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero, serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, desobedientes, crueles, dice, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de Elohim mismo. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. La eficacia de la piedad, vaya. A estos evita. No permitas que nada del Babel que hay allá afuera se enrede contigo. A estos evita. Pues entre estos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones. Y esto no se refiere solamente a pobres inocentes mujercillas. Porque entre esas mujercillas a las que hace alusión solamente Shaul, entre esto está también los que con la música buscan pervertir al hombre, ¿no? Mujercillos. No diría yo mujercillos, sino que así como esas mujercillas a las que son engañadas por estos perversos, así al día de hoy el enemigo engaña a todos como esas mujercillas, con música para pervertir al hombre. Están los que buscan confundir a los pequeños con doctrinas es que no hay otra forma de decirlo, pro perversiones sexuales. Mira lo que han pasado en la escuela hace unos días, ¿no? Con pancartas enormes de todos somos iguales. Ajá. Vístete como quieras. Ajá. La ropa no tiene sexo. La tierra de ropa no importa. ¿Te das cuenta? Como a esas mujercillas que estos perversos buscan y quieren pervertir, ¿no? También están los que buscan deshumanizar al hombre con películas, series, dibujos animados, degradarlo, deshumanizarlo. Y dice el 7 de nuestra carta de Timoteo, ¿no? Del capítulo 3, dice que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Estos y estas son los que nunca terminan de aprender. Qué casualidad, ¿verdad? Los que se permiten asociarse con la actual Babel nunca terminan de aprender. Y siempre se justifican con el hecho de estar aprendiendo para seguir andando conforme al error. Sí. No, es que poco a poco no pasa nada. No pasa nada. No, sí pasa. De la manera que Janes y Jambres se opusieron a Moshe, así también estos se oponen a la verdad. Son hombres de mente corrompida, reprobos, en cuanto a lo que tiene que ver con Elohim, con la fe.
con la emuná. ¿Se acuerdan quién era Jambres y Jambres? Estos magos, sacerdotes, misritas, que querían engañar. Y que terminaron por decirle, hazle caso ya, porque nos van a matar a todos. Y muy probablemente que sí, quedaron muertos también ellos. Muy seguramente. Pero irán muy lejos, dice el 9, porque su insensatez será evidente a todos, como también lo fue la de aquellos. No permitas de verdad que el mundo te abrace de tal forma que termines siendo un insensato, siendo un necio. ¿Se acuerdan la definición de necio que hemos tenido a partir del libro de Proverbios? Alejado de Dios. El que conoce la verdad. ¿Y la verdad es quién? Yehoshua. Y decide ir en contra de ella. Ese es un necio. El que ha decidido desarraigarse a sí mismo por su mente pervertida. Les pongo, así llegará el día en que nuestro Señor tomará cuentas de lo que ha acontecido por todas las generaciones, desde Adán hasta el último día, y cada uno recibirá la retribución por sus actos. Romanos 2, del 6 al 10, dice, del 6 al 10, el que recompensará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que por su perseverancia en las buenas obras buscaron gloria, honra e incorrupción. Pero un castigo severo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Habrá tribulación y angustia sobre toda persona que hace lo malo, al judío, al yehudita primero, y también al griego. En cambio, habrá gloria, honra y paz para todo el que hace el bien, para el judío o el yehudita primero, y también para el griego. Ahora sí, este es el último. Gálatas 6, del 4 al 10. Son necesarios, mi hermano. Son necesarios, brother. Mejor gózate en ellos, porque son estas, ¿sabes? Gálatas 6, del 4 al 10, estas son las antipastillitas para erradicar al monstruo que llevas dentro. ¿Te acuerdas la pastillita que se comió el brother ese y que se le hizo un monstruo adentro? Esto es lo que te va a sanar del monstruo que llevas dentro. Esto que te estás chutando, haciendo unos chutes así tremendos, en pastillas o como quieras llamarlo, estos son los chutes que te van a dar libertad y te van a transformar. Y te van a dar libertad y van a garantizar que en el último día perseveraste hasta el fin a través de estas verdades. Gálatas 6, del 4 al 10 dice, así que examine cada uno su obra. ¿Se acuerdan lo que decía David en la mañana? Bueno, al mediodía, ¿no? Examine cada uno su obra y entonces tendrá motivo de orgullo solo en sí mismo y no en otro. Y acuérdense, del orgullo que habla aquí, no es del monstruito que llevas dentro. Desde el 1. ¿Mande? 6 desde el 1. ¿Quieres que leamos desde el 1? Bueno, vamos a leer desde el 1, pero espérenme porque no lo tengo aquí abierto, espérenme. Gálatas 6:1, ¿no? Al 10, espérenme, déjenme lo abro, rapidísimo. Un segundito. No es del monstruito que llevas dentro ni del que te vas a comer al peruano. Ni del que te vas a comer al peruano, exactamente. No es de ese monstruito del que hablamos. Ese está muy bueno. No se trata de ese monstruito. Y más el de Zaragoza, que está mejor todavía. Hermanos. Vamos a leer desde el 1 hasta el 10. Hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, ustedes que son espirituales, restauren a tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, que vayas a andar cayendo por ahí también, pues juzgues tan severamente, ¿no? Sobrelleven los unos las cargas de los otros, y de esta manera cumplirán la Torá del Mashiach. Porque si alguien estima que es algo,
No siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que examínese cada uno su obra, y entonces tendrá motivo de orgullo solo en sí mismo y no en otro. ¿Se acuerdan esos que andaban diciendo, en el nombre de el Yehoshua que predica Pablo? ¿Se acuerdan? ¿Y cómo les fue? Que tu orgullo sea seguir a Adonai. Si en algo nos enorgullecemos, es en que sea el Mashiach. Porque cada cual llevará su propia carga. El que recibe instrucción en la palabra, comparta toda cosa buena con quien lo instruye. No se engañen, de Elohim nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Ese es el versículo que estaban estudiando las niñas hace rato, ¿no? Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Amén. Vamos a quedarnos con esto. Vamos verdaderamente a tomar una actitud correcta con respecto al Babel que hay allá afuera. Porque es sutil, hermano. Es sutil, familia, de verdad. Tan sutil como el que todo lo que cuando prendes en la televisión parece que todo es bueno. No todo es bueno. No todo es visible. No todo es escuchable. Pongamos las antenitas en la frecuencia adecuada para que podamos ver, y sobre todo los que tienen pequeños, ¿no? A mí me encanta que David, y no por darle ahorita el guayabazo, como decimos en México, siempre está atento, ¿no? Y siempre está compartiendo, ¿no? Oigan, esto está pasando, oigan, esto está sucediendo, por sus hijos y por los chicos. Pero así, no solamente pensar en los chicos, y por favor, por ninguna razón y motivo, por lo que más quieras, pienses que tú ya eres grande, eres mayor y a ti no te va a pasar. Por favor. Porque te va a pasar y vas a terminar muy, muy mal. ¿Vale? Entonces vamos a poner atención, vamos a ponernos finos con eso. Vamos a dejar de escuchar reggaetón para que lo escuchen, por favor. No, yo soy antirreggaetonero siempre. Pero de verdad, es una basura tremenda eso. Perdón por si alguien lo escucha y le gusta, pero de verdad, no tiene nada que edifique. Mejor flamenquito. Mejor un flamenquito, dice aquí el pie de leche. Hombre, olé. Bueno, pues familia, Shabbat Shalom a todos los que están en América, porque bueno, todavía nos falta también un poquito a nosotros. Acá el Shabbat termina bastante tarde en verano, o casi para verano. Entonces les mandamos un abrazo fuerte, les mandamos un beso grande y todo nuestro cariño de parte de los del camino. ¿Amén? Amén. Un amén fuerte para que escuchen los hermanos. Amén. Eso. Shabbat Shalom. Shavuot Tov, mi hermano.